Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a dar inicio. Únanse conmigo para dar comienzo esta noche a nuestra sesión aquí en Avanza. Bienvenidos. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado de Avanza. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, Señor. Señor, te damos gracias por amarnos tanto, 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 Señor. Así es, y sabemos que los cielos están abiertos, que tu Espíritu Santo viene con poder, Señor, en este tiempo, aquí en nuestra sesión, Señor, para abrazarnos, para consolarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos fortaleces, tú fortaleces nuestra fe y nuestro corazón. Así que tomamos este momento, Señor, de intimidad para sumergirnos en tu presencia, para ser llenos de tu Espíritu Santo. Así es, venimos clamando, Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, Señor. Tu nombre es santo, apartado de todo mal, Señor. Gracias, Padre, gracias, bendito Padre. Te adoramos, te amamos, Señor, y clamamos para que venga tu reino, Señor. Primeramente a nuestras vidas, primeramente a nuestra mente, a nuestro corazón, para que tu reino venga, Señor, en estos momentos, para que tu reino venga. Señor, nos sometemos a ti, nos rendimos a ti. Señor, al ser llenos de tu Espíritu Santo, sabemos que tú vienes, Señor, tomando influencia y autoridad en nuestra mente, en nuestro corazón. Reina en nuestra alma, Señor, con tu amor, con tu verdad. Reina en nuestra alma. Sabemos, Señor, que al ser llenos de tu Espíritu Santo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, Señor, humanamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así es, bendito Padre, te doy gracias por la vida de cada persona de este discipulado. Te doy gracias, vengo bendiciendo sus vidas, sus familias. Vengo declarando, Señor, sobre cada persona de nuestro discipulado. Vengo declarando, Señor, tu obra poderosa, Señor. Sí, vengo declarando que, Señor, en este discipulado nos levantamos para gobernar con influencia sobrenatural. Sí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos decretando en esta noche tu voluntad que es buena, agradable y perfecta y que produce respuesta inminente. Así es, Padre, así es. En el nombre poderoso, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, toma estos momentos orando en el Espíritu, así con tu micrófono cerrado, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, comienza a orar en el Espíritu, comienza a orar. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es, llenos, llenos de tu Espíritu Santo. Somos llenos de tu amor, somos llenos de fe, somos llenos de tu paz, de tu verdad, Señor, en estos momentos. Así es, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos declarando tu palabra, Señor. Venimos declarando la profecía, Padre, la profecía de año de cosecha, de año grande de cosecha, de bendición, Padre. Estamos entrando en esta nueva estación, en esta temporada de grande cosecha de bendición. Estamos, Señor, recibiendo, estamos entrando en este cumplimiento profético, como dice tu palabra, Señor, como nos has dicho a través de esta profecía. Gracias por esta palabra que tú nos diste, que tú me diste en lo personal años atrás, Padre, que yo he abrazado con todo mi corazón para mí, para Erika, para mi familia y para tu iglesia, para este discipulado. Así es, tú has declarado que tu yugo es fácil, que tu carga es ligera, que el tiempo de duro trabajo ya ha terminado, así que estamos entrando en esta temporada de refrigerio, en este tiempo de bendición, como tú, Señor, nos has dicho, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque este es un año de recompensa,
de cosecha profética, Padre, porque tú has dicho, Señor, tú has dicho que estás confirmando esta palabra de año de cosecha, de temporada de cosecha grande, de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el nombre poderoso, Ribasa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor, muchas gracias, Padre, porque estamos entrando en este tiempo donde tú has declarado, Señor, que la prosperidad que yo veía llegar a esta ciudad, en la forma en que crecía y prosperaba en lo económico, en lo industrial, Señor, no tiene nada que ver con la prosperidad y la grandeza que tú estarás dándonos en esta temporada, en este tiempo, aquí a tu iglesia. Así que gracias, Padre, decretamos prosperidad y grandeza sobre tu iglesia, Padre. Declaramos una activación de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú has declarado que tu Espíritu Santo está soplando sobre esta ciudad, Señor, y nosotros somos el cauce, nosotros somos el medio, Señor, a través del cual, Señor, tu Espíritu Santo está viniendo y soplando, Señor, que lo que hemos clamado, lo que hemos orado y lo que hemos creído es poco para lo que tú has dicho que vas a hacer. Así es, Padre, así es, tú estás haciendo que esta iglesia sea un ícono que representa esta ciudad de Querétaro y a Querétaro mismo. Gracias, Padre, por esta cosecha grande. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre poderoso. Recibe esta palabra, decreta esta palabra sobre tu vida, porque al ser parte de la iglesia de este discipulado, tú también estás destinado a vivir este cumplimiento profético, porque esto fue dado para nuestra iglesia. Ahora nuestra iglesia eleva. Así es. En el nombre poderoso lo creemos, lo recibimos y te damos gracias, Padre. Gracias por este cumplimiento profético. Gracias porque tú vienes haciendo realidad lo que tú has declarado. Sí, Señor, en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta noche. Gracias por conectarse. Le damos la bienvenida aquí a Mimi y a Alejandro, ¿verdad? Que nos están acompañando desde Toluca, Luca. Estado de México. Qué bien, qué gusto tenerlos, chicos. Qué padre que Hola, se unen esta noche. bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio esta noche. Vamos a dar inicio esta noche primeramente reafirmando la sesión que vimos anteriormente. Vamos a reafirmar entonces aquí en nuestro que tú puedas evaluar tu progreso y entendimiento de lo que estamos aquí enseñando. Así que bueno, fueron tres preguntas de esta encuesta o de esta reafirmación. Elige gobernar con influencia sobrenatural consiste en... Muy bien, así que estamos aquí en esta nueva temporada, le hemos llamado Elige lo mejor y hemos enseñado que elegir lo mejor consiste primeramente en elegir vivir en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Consiste en elegir vivir con verdadera identidad, identidad de reino, de hijos amados, de herederos, y de esta manera disfrutar de todo lo que ya se hizo a nuestro favor. En siguiente lugar, estamos hablando de elegir vivir con fe, confiando en el Señor, por medio de la fe que hace todo posible. Y en esta sesión anterior hablamos de la importancia que Dios nos está llamando a gobernar sobre toda circunstancia con influencia sobrenatural. Y entonces aquí hablamos de estas tres opciones. Número uno, ¿en qué consiste elegir gobernar con influencia sobrenatural? En decretar la voluntad de Dios con autoridad de hijos amados, como dice Job 22, 27, 30, o usar nuestra fe para declarar lo que Dios dice que ya hizo para nuestro bien, o levantar la vara como lo hizo Moisés, nos dice la Biblia en Éxodo 14, 14, 16, cuando Moisés se encontraba en medio de una situación desesperada, amenazado por el ejército del faraón para que los iba a matar y ellos estaban frente al Mar Rojo. Y entonces el Señor, recuerdan, le dijo, ¿por qué me pides ayuda? ¿Por qué clamas? Y le dio la instrucción, levanta la vara, extiende la mano
para que ustedes puedas abrir las aguas de ese mar rojo y puedan pasar en seco. Entonces, bien, pues aquí como ven, estas tres respuestas, cualquiera de estas es válida. Y lo que yo deseo en digamos, en este ejercicio es que tú te identifiques con alguna de estas opciones que resulta más claro para ti. Entonces, elegir gobernar con influencia sobrenatural, haciendo que las cosas cambien, consiste en todo esto, en decretar la voluntad de Dios con autoridad. Y por tanto, eso significa que estamos usando nuestra fe para declarar lo que Dios dice que ya hizo. Observa cómo dice aquí, cómo lo estamos entendiendo. Lo que en realidad hacemos cuando oramos y cuando decretamos la voluntad de Dios, en realidad estamos eh, fundamentados, estamos usando nuestra fe en base a lo que Dios dice que ya hizo para nuestro bien. Entonces, ya hemos visto que a través de la gracia podemos identificar que Dios ya dio una respuesta a toda necesidad de nuestra vida, en cualquier área, ámbito de nuestra vida. Él ya ha dado respuesta y lo único que tenemos que hacer es recibir, disfrutar como herederos, como hijos amados, usar nuestra fe al orar, porque aquí es donde vemos la importancia, hemos enseñado que orar consiste en activar un proceso creativo. Cuando nosotros estamos orando, no solamente estamos tomando intimidad con el Señor, cuando entramos en su presencia y empezamos a conectarnos con el amor del Padre, vivimos en el amor del Padre, Él nos lleva a su gracia. El amor del Padre siempre nos va a llevar a recibir lo que Él nos ha dado. Y una vez que Él nos muestra a través de su gracia, entonces viene la comunión con el Espíritu Santo, que consiste como una unión, estar unidos al Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que somos capacitados para activar nuestra fe y de esta manera hacer que suceda, hacer que se haga realidad lo que el Señor ya hizo. Y bueno, en eso consiste lo que vimos en el Antiguo Testamento, en el caso de Moisés fue que esa historia, esta es una de las grandes historias de la Biblia, consiste en que aquí nos podamos ver cómo esa vara representa la autoridad que Dios nos ha dado, y la vara es extraño, pero la vara que es algo muerto, que representa algo muerto, pero que en las manos de Dios, cuando somos llenos del Espíritu Santo, entre las manos de Dios, Él es el que comienza a gobernar nuestra vida como hemos enseñado, Él comienza a reinar y a gobernar nuestra alma, nuestras emociones, con su amor y con su verdad. Y entonces ese levantar la vara de Moisés representa cómo Dios nos eleva, levanta nuestra vida tomándola en sus manos al ser llenos del Espíritu Santo, y nuestra vida se convierte en un instrumento, somos el cauce a través del cual Dios se va a manifestar a este mundo, se va a manifestar a nuestra vida y también se va a manifestar para que nosotros alcancemos con salvación a los que todavía no le conocen, comenzando con nuestra familia y todos los que nos rodean. Entonces, Él extiende la mano, vemos dos cosas, levanta la vara, que representa la autoridad. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entonces venimos a morir, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo humanamente en la carne, ahí está la vara, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, extender la mano representa entonces cómo nosotros activamos nuestra fe, comenzamos a decretar la voluntad de Dios con autoridad, usamos nuestra fe para declarar lo que Dios dice que ya hizo. De esta manera oramos con fe para atravesar toda adversidad. La condición para gobernar como hijos amados y como iglesia es, ¿cuál es la condición? Gálatas 2:20, hacer morir el yo, dejando de sentirse frustrado o mal para activar nuestra fe, gobernar nuestra alma y nuestras emociones para hacer prevalecer nuestra fe, estar en paz, armonía y unidos en familia para que nuestra fe no tenga estorbo. Entonces estamos hablando de la condición para gobernar, para levantarnos con autoridad, para decretar. Decretar, como hemos comentado, es algo que hoy en día el mundo está usando en muchas formas, incluso de forma esotérica, ocultista, pero esta palabra está en la Biblia.
y decretar se refiere a la orden dada por reyes y sacerdotes. Así que decretar es la manera en que nosotros gobernamos. Ya hemos enseñado que el Señor, su plan desde la creación fue crear al hombre a su imagen y semejanza, y fue diseñado para gobernar sobre todo, para enseñorearse y sojuzgar la creación. Y la forma en que lo iba a hacer el hombre sería a través de declarar, a través de lo que el hombre habla, de lo que el hombre dice, estaría gobernando sobre la creación. Así que también estas respuestas, de la misma manera, tú te puedes identificar en lo personal con alguna de ellas más que con las otras, pero realmente cada una de estas respuestas habla de la misma condición para poder levantarnos con autoridad, para usar nuestra fe con autoridad. Entonces, las tres son válidas, ¿verdad? Porque la condición es que yo no esté siendo gobernado por mis emociones, no esté gobernado por la amargura, no esté gobernado por el menosprecio, por una baja autoestima, que yo no esté gobernado por lo que he vivido en el pasado, por las heridas emocionales, ofensas personales, que yo no esté gobernado por la tristeza, por la depresión, por la ansiedad. Así que cuando nosotros somos llenos del Espíritu, hacemos morir el yo. Así que dejo de ser yo y por tanto, al hacer morir mi yo, mi hombre exterior, el ego, el griego es ego cuando habla del alma, cuando habla el yo, la palabra griega es ego, y de esta manera vamos a poder activar nuestra fe. Gálatas dice que, uh, que lo que vivo en la carne lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. O sea, no puedo estar en la carne, en el yo, y al mismo tiempo estar en fe. Hay un conflicto que se produce. Entonces ya vimos que ese conflicto se resuelve al ser llenos del Espíritu Santo. Por eso Jesús enseñó a orar que venga tu reino. Él está llamándonos a orar para Él reinar a través del Espíritu Santo, para que reine su amor y de esta manera podamos activar nuestra fe. De la misma manera, gobernar nuestra alma y nuestras emociones para hacer prevalecer nuestra fe. Esto sería en positivo, ¿no? Lo anterior es en negativo, hacer morir el yo, y aquí es en positivo. Él está gobernando nuestra alma. Esa es la condición para que nosotros podamos activar nuestra fe con autoridad y gobernar sobre toda situación, caminar sobre las aguas de toda circunstancia en que estamos viviendo. Así que esto es gobernar nuestra alma y nuestras emociones para que nuestra fe prevalezca. La palabra dice que la fe opera a través del amor. Por esa razón es que el amor es fundamental. Si yo me siento amado al ser lleno del Espíritu Santo, yo desde luego que voy a poder levantarme confiando en Dios, porque yo no puedo confiar en alguien que dudo que me ame, o dudo que haga bien a mi vida, o dudo que haga las cosas para mi bien. Solamente si estoy seguro de sentirme amado es que yo voy a poder prevalecer con fe. Y esto hará que también yo esté en paz. Veamos la importancia de estar unidos, de mantener un orden y una paz en las relaciones de familia y en todas nuestras relaciones. La palabra dice que los hombres tratemos a la esposa como un vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Así que aquí podemos ver que la palabra nos habla de esto, como cuando no hay paz y armonía hay división. Esto va a hacernos incapacitarnos para poder caminar con fe. Y tercero, les dejamos leer y estudiar la profecía de cosecha grande de bendición. ¿En qué consiste el cumplimiento de una profecía personal o palabra que oímos de Dios? Esto lo hicimos como un ejercicio profético, pero también porque les estoy invitando a que nos activemos y entremos, como yo estaba hablando al inicio, entremos en esta nueva estación, en esta temporada de cumplimiento profético. Entonces aquí veíamos igualmente tres opciones para responder esta pregunta: ¿en qué consiste el cumplimiento de una profecía personal, una palabra que hemos oído de Dios, que has recibido de Dios, o cuando hemos orado por ti te hemos dado palabra, o alguien oró? Hemos tenido aquí la visita de profetas que han dado palabra, y muy certera, la verdad, muy certera, y tú debes guardar esa palabra, y no solo para poder declararla y para poder eh, vivir su cumplimiento. Así que en Daniel 9:1-3 veíamos entonces que en qué consiste el cumplimiento de una profecía, como en el caso de Daniel.
cuando oró por la restauración de Jerusalén y del templo de Jerusalén, de los judíos, en recibirlo y orar por su cumplimiento, en permanecer, número dos, creyendo a Dios a pesar de las circunstancias hasta que suceda, o en que vino como respuesta en nuestra comunicación íntima con Dios. Cuando Dios te habla algo personal, como cuando Jesús le dijo a Natanael, te vi debajo de la higuera. Y Natanael, ahí en Evangelio de Juan capítulo 1, versos 50-52, dice cómo eso lo llevó le fue revelado que Jesús era el Mesías de Israel, porque Natanael se dio cuenta que Jesús era Dios, porque él sabía nadie sabía más que Dios que él había estado bajo la higuera. Solo él con Dios estaba bajo la higuera, el lugar secreto y su lugar especial donde buscar la presencia de Dios. Así que también, ¿verdad? Viene como respuesta en nuestra comunicación íntima. En eso consiste el cumplimiento de una profecía. En estos tres puntos, ¿tú con cuál te identificas más? Cómo lo están recibiendo, cómo lo están entendiendo. En recibirlo y orar por su cumplimiento, ¿por qué? En permanecer creyendo a Dios a pesar de las circunstancias hasta que esto suceda, ¿por qué? En que vino como respuesta en nuestra comunicación íntima con Dios, ¿por qué lo consideras así? Un poco el punto dos, creo que apropiarse de la palabra profética como una semilla en nuestro interior que dará fruto. Y, y solo va a pasar eso si permanezco como creyendo lo que Dios está haciendo y, y no suelto lo que Dios declaró sobre nuestra vida. Entonces yo creo que es como, ajá, como el llevar, como cargar esa semilla y hasta que dé fruto. Porque siento que a veces nuestra idea es que tiene que ser un proceso corto y rápido el cumplimiento y tarda un tiempo en madurar y en crecer. Entonces creo que es eso, como acompañar la palabra en oración, pero también dando como pasos específicos. Siento que Dios es también un Dios que provee acción para el cumplimiento de la palabra. Entonces, eso que yo creo y que no me muevo de ahí a pesar de las circunstancias, es llevarme a accionar también las cosas que por fe creo que van a suceder. Entonces, la palabra que Dios me pone es algo que me motiva a dar ciertos pasos y me motiva a no quedarme en donde estoy, porque corro hacia la visión. Entonces, creo que es importante que la acompañemos, o sea, que no como solo dejarla en el aire y que esperar que sea magia, sino que va acompañada de mi fe. Entonces, siento que la palabra profética viene a, a, a como prender un chispazo en mí para, para creer y perseguir con fe lo que Dios ha dicho. Muy bien, gracias, Vania, por comentar. Excelente. David, adelante. Hola, buenas noches a todos. Pues más o menos se parece a lo que dijo Vania. Yo, Ujú. por ejemplo, he podido ver todo eso que hablas, pastor, acerca de las profecías y siempre me da como mucha esperanza saber que las profecías, como lo hemos estado viendo, es como morir al yo. Entonces, todo lo que hace Dios siempre es para hacer avanzar su reino, ¿no? Su poder que se manifieste, que sea como una revelación también a los hombres, ¿no? De que Él es real y de que Él siempre es poderoso, ¿no? Y eso también me da como mucha seguridad de que sé que lo que Dios dice se hace de una u otra forma, ¿no? Y, y también algo que es importante que pues también Vania lo dijo, que es como, a pesar de que a lo mejor no es en inmediato, he visto también que muchas veces es el tiempo correcto en el que da como esa respuesta la profecía, ¿no? Es decir, eh, no sé, cuando el pueblo egipcio
tenía cautivo a Israel, bueno, al pueblo de Dios. Era un tiempo donde había como mucha prosperidad, ¿no? Y si hubiera sido quizás en los inicios del pueblo egipcio, a lo mejor no fuera un impacto tan grande, ¿no? Entonces pienso que siempre Dios busca manifestarse en el tiempo en donde es como más impactante que lo haga, y como dice Vania, no es como de inmediato o en un tiempo aleatorio, ¿no? O sea, como en una fecha que puede ser cualquier día, sino que es un tiempo como muy preciso, y eso también es como muy padre. Ok, gracias David. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Ok, Bueno, yo quiero comentar que creo que pues es parte de las tres respuestas. Creo que podemos ver que la profecía, el cumplimiento de la profecía personal es algo que nosotros también tenemos que caminar. Dice que militemos según las profecías. Entonces, sí habla de recibirlo, de orar por ese cumplimiento, pero también de permanecer creyendo a pesar de las circunstancias. Y también viene como resultado y como respuesta de una comunión íntima con Dios. O sea, creo que las profecías personales tienen un cumplimiento también en base a un condicionamiento, pero generalmente la palabra nos habla de una acción que nosotros debemos de tomar cuando hay una profecía. Entonces, creo que sí es importante que cuando recibamos, de hecho, Vania nos dio hace un tiempo un curso sobre profecía muy padre, y una de las cosas que aprendíamos es eso, que la profecía no tiene un cumplimiento inminente porque a veces, algunas ocasiones, no siempre, pero algunas ocasiones sí está condicionada. Entonces sí es importante que nosotros seamos gente que ora por ese cumplimiento, que lo creamos, que lo recibamos, que estemos dispuestos. Y el tiempo, eso es algo que puede ser inmediatamente o puede ser, o puede tardar una temporada, pero cuando hay un pero, eh, por supuesto que esa palabra profética tiene un cumplimiento en base a que nosotros accionemos de alguna manera. Entonces, sí está muy padre entender que el cumplimiento va a venir, pero que nosotros no debemos desmayar, que no debemos de desanimarnos, que no debemos de soltar la palabra y decir, ah, pues igual y no se cumple, sino nosotros sigamos creyendo en nuestro corazón, porque creo que lo que pasa más es que la gente cuando recibe una palabra profética hay un desánimo cuando no hay un cumplimiento inmediato, y puede ser que esa palabra te está requiriendo a ti una acción que no estás haciendo y que por eso no hay un cumplimiento. Por ejemplo, recuerdo una palabra que le dieron a Vania, y la palabra fue, abre las puertas, o sea, para que esa respuesta venga. Entonces, o sea, había que tomar una acción de abrir, de estar dispuesto de una persona para que la respuesta viniera, porque a veces estamos cerrados. Entonces, cuando hay una acción, viene un cumplimiento. Listo. muy bien, gracias Eri. Muy bien, excelente. Cari, adelante. Hola, buenas noches. Pues nada más para complementar también un poco, es que siempre que recibimos una palabra profética estamos viendo pues el corazón y la naturaleza de Dios, ¿no? Que es un amor, Exacto. un corazón de Dios que nos ama tanto y que siempre quiere vernos y llevarnos a la prosperidad, ¿no? Entonces, entendiendo esta parte del corazón y el carácter de Dios cuando nos dan una palabra profética, creo que también es entender que cuando recibimos una palabra
profética no deberíamos de estar dudando, ¿no? O sea, es más bien estar confiando que lo que va a pasar, o sea, lo que me están dando como profético, va a pasar en el tiempo, como lo vienen diciendo, en el tiempo en el que el Señor lo está, lo va, o sea, en el tiempo en el que nosotros lo vamos a requerir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya está. O sea, hay palabras que nos han dado que a lo mejor es para este tiempo y hay palabras que nos han dado que para pasar, para pasar al siguiente, a la siguiente etapa, ¿no? Tenemos que vivir primero una cosa, ¿no? Entonces creo que también el que nos den palabra profética es vivir en dirección, o sea, hacia dónde tengo que caminar, hacia dónde tengo que dirigir mis pasos y de verdad es que como no dudar y confiar que así va a ser, ¿no? Entonces, pues en el transcurso de que sucedan, que se cumplan esas palabras proféticas, pues realmente yo me necesito mantener caminando, avanzando, creciendo aún espiritualmente, porque también creo que mucha gente se va de las iglesias porque, o de los lugares porque piensan que pues me dieron la palabra, pero no sucede, ¿no? Pero pues no es nada más como que, pues no pasó nada y, pues aquí está, este lugar no, pues no dan buenas palabras, ¿no? Porque no sucedieron. Entonces, creo que más bien aquí es entender esta parte que si una palabra nos ha sido dada, entonces es confiar y mantenernos avanzando hasta el cumplimiento de esa palabra, ¿no? Entonces, eh, pues es confiar simplemente que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es todo lo que tenemos y lo que necesitamos, y realmente el cumplimiento de palabras no son para nosotros aquí en la tierra, ¿no? Sino es pues, para vivirlo aquí, pero para la vida eterna, ¿no? Entonces, eh, o sea, a veces pensamos que solo nos quedamos aquí en la tierra, pero no, o sea, hay mucho más aparte, ¿no? Que lo que vamos a estar viviendo aquí en la tierra. Y realmente es para que el nombre del Señor sea glorificado. Muy bien, Cari, gracias, excelente. Muy bien, estos cuatro comentarios resultaron muy interesantes y los voy a tomar la oportunidad con lo que han comentado para seguir profundizando en esto, porque si ustedes observan lo que están diciendo, está en relación a una pregunta muy importante y es dónde está la responsabilidad del cumplimiento de lo que Dios dice que ya hizo, de lo que Dios dice que quiere hacer, que va a hacer cuando habla de prometernos, de hacer promesas. Hay quienes han encontrado más de 500 y hasta 700 promesas a lo largo de la Biblia. Y ahí están las promesas de Dios, declarando lo que Dios dice que quiere hacer o va a hacer. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿De qué depende que esto tenga un cumplimiento? Eso es lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo aquí es rompiendo paradigmas de lo que tradicionalmente se nos ha enseñado y hemos entendido acerca de la voluntad de Dios. Y es que como ya vimos y como lo hemos visto en el profeta, en lo que declara el profeta Isaías capítulo 46, 9, 10, el Señor dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero ya hemos visto que Dios declara que su plan no va a fracasar, no se va a detener, no se va a frustrar. El plan de Dios se va a llevar adelante, aunque aparentemente todo sea contrario. Y es lo que vamos a ver en este momento, en un momento, al considerar el caso de Daniel, cómo oró por la restauración para que los judíos salieran de Babilonia, donde habían estado cautivos por 70 años. Entonces, vamos a ver eso, que el consejo de Dios, el plan de Dios permanece y sigue adelante, aun cuando parece que todo está arruinado, como desde la creación, cuando el hombre se separó de Dios, desobedeció a Dios y finalmente el hombre había quebrantado un pacto con Dios y no merecía la oportunidad de que Dios lo tomara en cuenta en sus planes y Dios lo hizo porque ya vimos que la maldad nunca va a poder derrotar a Dios. Dios está por encima de toda maldad y aún la maldad del hombre.
Pero él dice en Isaías 46, 9, 10, Isaías 46, 9, 10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, pero él va a hacer todo lo que dice que quiere hacer y ha hecho, todo lo va a hacer, pero a través de ti, a través de nosotros. Nosotros somos el cauce a través del cual Dios se va a manifestar. Él no lo va a hacer aparte de nosotros, ni sin nosotros, ni a pesar de nosotros. Si Dios no encuentra respuesta en alguien a quien está llamando para que sea el cauce a través del cual Él venga, como un río que requiere un cauce, encontrará otra persona. Si él no, pero yo deseo que Él nos encuentre a nosotros, como esta palabra, esta profecía que recibí y que es para toda la iglesia, que encuentre no solo en mí, sino en cada uno de ustedes un cauce a través del cual Él se manifieste y haga realidad todo lo que ha declarado. Entonces, el año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, está dándonos todo un contexto histórico. La Biblia es el libro de mayor antigüedad que puede documentar y registrar hechos históricos eh, que realmente sucedieron. Y dice, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los cuales vino palabra del Señor al profeta Jeremías. Esto está escrito en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 29 y 30. 29, Jeremías, que fue el profeta que anunció la ruina de Jerusalén, cómo Jerusalén sería invadido y conquistado por Nabucodonosor, por Babilonia. Jeremías lo anunció antes de que sucediera. Él fue un profeta muy impopular porque la gente no creía lo que él estaba anunciando. Él estaba llamando a Israel a arrepentirse, a abandonar los ídolos, pero ellos estaban confiados que porque eran el pueblo de Dios, nada malo les iba a suceder. Pero ellos habían quebrantado el pacto. Así que dice aquí, vino palabra del Señor al profeta Jeremías, mirando atentamente, dice, él puso su atención en lo que estaba escrito y profetizado por Jeremías, por el profeta Jeremías, que anunció que aunque los judíos serían llevados cautivos a Babilonia, sin embargo, tendría un límite de tiempo. Dice entonces, o había profetizado que había de concluir la asolación, la ruina de Jerusalén en 70 años. Y el número 70 pues es un número simbólico. Es un compuesto de 7 por 10. Nos está hablando del 10 que representa la ley y está hablando del descanso de la ley. Nos está diciendo que el tiempo que transcurriría de cautiverio finalmente tendría un límite y que finalmente vendría un descanso de la ley, vendría la gracia, porque ellos no tenían por qué ser rescatados por Dios ni restaurados. Dios lo hizo porque Él es un Dios de pacto y Él había hecho un pacto con Abraham, el padre de esta nación, y Él lo iba a cumplir siempre. Entonces dice, y volví mi rostro, aquí es donde vemos cómo Daniel entiende que aunque Dios anunció lo que le iba a suceder a Jerusalén y lo que iba a suceder a los judíos, la ruina en que iban a caer, y aunque Dios declaró que eso iba a tener un límite de tiempo de 70 años, sin embargo Daniel entendió que entonces una vez que él vio esto, no se trataba de entonces finalmente no hacer nada, como bien nos decía aquí, nos decía Erika, ¿verdad? Nos decía Erika. Fíjate cómo aquí Daniel no tuvo duda de que esto podía cambiar. Y aquí es donde nosotros podemos resolver los conflictos de fe que podemos tener cuando oímos una promesa, cuando Dios nos da una palabra o esta profecía de año de gran cosecha de bendición. Aquí resolvemos nuestros conflictos cuando vamos a la palabra. Tú tienes que ir a la palabra porque si tú tomas la palabra, vas a encontrar, como dice la escritura en Hebreos, que la palabra es un ancla para el alma. Si nosotros tomamos la palabra y mantenemos nuestra atención como lo hizo Daniel en lo que está escrito, nuestra alma va a permanecer como un ancla hace que una embarcación, una lancha, permanezca estable en la marea, en las corrientes del mar, porque el mar pues tiene movimiento, pero cuando está anclada la embarcación o la lancha,
va a permanecer de la misma manera, nuestra alma tiene un ancla. Y esa es la palabra. Aquí resolvemos nuestros conflictos de fe y vamos a dejar de dudar si vamos a la palabra. Daniel, una pregunta, ¿creen ustedes que Daniel podía haber dudado después de lo que encontró escrito en la Biblia, en el libro del profeta Jeremías? Pregunta, ¿Daniel pudo haber dudado de eso? ¿Por qué no dudó Daniel? ¿Por qué Daniel no tuvo duda que lo que estaba escrito era el tiempo en que se tendría que cumplir? Él encontró esto 2 o 3 años antes de los 70 años. Se dio cuenta que el tiempo estaba por cumplirse. Él, como puedes ver aquí, él no tuvo ninguna duda. Y es lo que Vania nos decía de una semilla. Aquí es, si nosotros vemos que la palabra es una semilla, recuerden que en Mateo 13 Jesús habla del sembrador que salió a sembrar. Y dice que había 4 tipos de tierra junto al camino, entre pedregales, entre espinos, y que la buena tierra representa a aquellos que oyen y entienden y dan fruto. Entonces observa, Vania, cómo aquí cuando nosotros ponemos atención en lo que Dios está hablando, y nosotros lo recibimos, estamos sembrando nuestro corazón con una semilla que va a dar fruto. Y como decía Erika, si hemos sido sembrados con la palabra, eso va a producir fe. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando ahí dice palabra, se traduce del griego rema. Rema es diferente a logos. Logos es la palabra escrita, tal como le estamos leyendo aquí en la Biblia, pero el rema es la palabra que Dios está diciendo o está hablando para una situación específica a alguien específico. Observen qué interesante, esta era una palabra logos que se convirtió en rema. Era un logos escrito por el profeta, declarado por el profeta Jeremías y escrito en el libro del profeta Jeremías. Pero este logos se convirtió en un rema cuando Daniel se dio cuenta que el tiempo de cumplimiento se aproximaba. Entonces, ¿quién es el responsable de que la voluntad de Dios se haga? Porque Él va a hacer su voluntad, no aparte de nosotros, no sin nosotros, ni por encima de nosotros. Él va a hacer que todo suceda solamente a través de nosotros. Aquí tenemos el modelo a través del cual Dios se manifiesta y como dice Isaías 46:9-10, haré todo lo que quiero. Él va a hacer todo lo que quiere, pero a través de nosotros, a través de su iglesia. Mira qué interesante, está tremendo, esto está poderoso, está poderoso. Entonces observa, ¿quién es el responsable de que las cosas sucedan? ¿Lo ves, Karina? Ya no va a haber duda. Si tú te vas a la palabra, no va a haber duda. Si lo que tú le estás pidiendo a Dios está en la palabra, no va a haber duda. Si tú quieres que Dios te prospere, no debes dudar porque tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todo lo que haces. Ahí está. La palabra que traduce amado, yo deseo, la palabra desear, es la misma palabra en el griego para orar. Así que lo que está diciendo es yo oro, o yo deseo, o yo oro deseando, o yo oro de acuerdo a mi voluntad, que es que tú prosperes. Y luego, por otra parte, si las cosas van en contra, la situación está amenazando, dice la escritura en Romanos capítulo 8, que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Todo se vuelve para bien. Si hay un revés, si hay algo en contra, todo será para bien. Aquí tenemos a un Israel arruinado por causa de su idolatría. Ya vimos que Daniel comienza a orar y comienza a interceder por los judíos y pide perdón a Dios porque dice, te hemos abandonado, hemos sido rebeldes y nos apartamos de ti y de tus mandamientos. Ellos estaban vueltos a los ídolos, había corrupción en el pueblo judío. Entonces aquí vemos entonces que si la palabra, cuando nosotros la tomamos como Daniel lo hizo, se vuelve una semilla que nosotros sembramos. Elige sembrar efectivamente. Por eso una condición para gobernar, una condición para que nosotros decretemos la voluntad de Dios y que va a producir respuesta inminente, es que sembremos esa palabra porque eso nos hace conocer el corazón de Dios. Una condición para gobernar es conocer el corazón de Dios. Yo le conozco, yo sé cuánto me ama.
Yo sé cuánto Él me ha hecho su hijo amado y su heredero. Yo sé que Él quiere todo el bien para mí. Jesús fue a morir esa cruz para que nosotros podamos ser unidos al amor del Padre y por tanto participar de todo el bien. La palabra en el hebreo shalom significa bienestar total. Todo el bienestar Dios lo desea para nuestra vida. Cuando yo conozco el corazón de Dios, dejaré de dudar de todo el bien que Dios quiere hacer a mi vida, ¿ok? Entonces observan eso y por tanto hay un tiempo preciso como comentaba David, pero fíjate David, cómo ese tiempo nosotros lo vamos a determinar. Es de acuerdo a nuestra fe. Dios aquí dijo 70 años. O sea, al llegar los 70 años vendría un cumplimiento. Y no era para decir, bueno, pues Dios hay que lo haga él, ¿verdad? Él lo hará. No, Daniel entendió que él tenía que eh, eh, volver su rostro al Señor, volver su rostro, está hablando de un arrepentimiento, por eso él intercede por los judíos. Volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego. Que por cierto, la palabra ruego tiene que ver con que sucedan las cosas ahora. Ahora, en ayuno, silicio y ceniza, él estaba quebrantado, triste, dolido, pero no porque Dios permitió, como muchos cristianos creen, que Dios permite. No, no porque Dios permitió esto, es que Dios no lo permitió. Dios así decidió que sucediera porque ellos habían quebrantado el pacto. Simplemente Dios los abandonó a su decisión de apartarse de Dios y seguir su propio camino. Muchas veces Dios lo único que hace es dejar que cada persona siga en su camino y por tanto vienen consecuencias cuando nos apartamos del Señor o no nos mantenemos en su gracia, permaneciendo en el pacto de su gracia. Entonces fíjate cómo dice, lloré al Señor, ¿verdad? Aquí está. Lo voy a marcar para que nos quede más. Y dice, lloré al Señor mi Dios y confesé, dijo Señor Dios grande, digno de ser temido. Y así. Entonces aquí vemos que la responsabilidad está en realidad en nosotros. Nosotros somos quien determinamos si Dios va a hacer que las cosas sucedan o no. No es ahí Dios cuando quiera que sucedan. Dios quiere que sucedan. Dios quiere que sucedan, como hemos comentado. Imagínate, como comentábamos en el caso de Jairo, cuando fue a buscar al Señor Jesús, ahí como nos lo dice Mateo capítulo 9, verso 18, en realidad Jesús iba a la casa de Jairo cuando se le atravesó la mujer con la hemorragia, ¿recuerdan? En Mateo 9:21 dice que ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Imagínate que ella hubiera dicho, pues a ver qué día el Señor pues me viene a ver a mi casa o a ver cuándo me sana. Era una situación desesperada. Ella no podía decir, hay un día que el Señor haga lo que quiera. De ninguna manera ella dijo, aquí es donde entra, ella fue sembrada y accionó como nos decía Erika. Entonces ella estaba creyendo que Jesús era salvador y por tanto sanador, porque recuerden que en el griego la palabra para salvación es la palabra sotería y soterión, y por tanto salvador se refiere a alguien que da respuesta a toda necesidad. Salvación no solo es perdón de pecados, se refiere a sanidad, abundancia, salida, rescate, libertad, liberación de los enemigos. Así que ella fue con urgencia. No le importó su condición tan frágil y débil. Ella se esforzó. Y aquí vemos cómo la fe te hace vivir sin límites. Cómo la fe que hace que todo suceda te hace hacer lo que no harías humanamente. La fe te va a activar de una forma sobrenatural como a ella, estando tan débil y además sintiéndose amenazada por la gente religiosa que la podía descalificar por haber salido a la calle con hemorragia, como establecía la ley. Ella, a pesar de todo eso, saltó todos esos obstáculos, rompió los límites, ella se acercó y pudo acercarse. Impresionante. Pero cuando tú empiezas a caminar con fe y le estás creyendo al Señor, todas las cosas empiezan a suceder, todo se acomoda, todo se ordena, la fe hace no, que eso pase. No se imagínense meterse al metro, una señora tan débil, y tratar de meterse al metro cuando se está cerrando la puerta y ya nadie cabe, así estaban rodeando a Jesús. Y ella de alguna manera logró meterse y entrar. Algo hizo su fe que hizo que todo se reordenara y se acomodara y tocó el manto y Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado.
pero él iba a casa de Jairo. O sea, él iba a la casa, imagínate, Jairo desesperado. Dice la Biblia que su hija estaba agonizando y cuando Jesús llegó había muerto la niña de 12 años. Él no podía decir, ay Señor, pues si tú quieres, a ver, cuando tú quieras, pues hay que se haga tu voluntad un día de estos. Claro que no, la situación necesitaba una respuesta urgente. Por eso decretar la voluntad de Dios produce respuesta inminente. Aquí se trata de que nosotros sigamos creyendo y nos mantengamos viviendo la voluntad de Dios. Porque si estamos creyéndole a la voluntad de Dios, nuestra fe se va a mantener viva y eficaz, con energía, como nos decía Seri. Energeo, eficaz, energeo. La fe te hace enérgico, te activa, como activó a la señora, como activó a Jairo no le importó lo que dirían los demás, él era un principal en la sinagoga, ya no le importó lo que dijeran de él, lo que más le importaba es que su hija se salvara la vida. Jesús llegó y la resucitó. ¿De qué dependió eso? De la fe de Jairo. Si Jairo no se hubiera activado, como nos dice Erika, si no hubiera accionado, ir a buscar a Jesús, hubiera roto su religiosidad y hubiera dado ese paso y hubiera caminado sobre esa adversidad, nada hubiera pasado, su hijo hubiera muerto y no hubiera habido un cambio en la situación. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo lo que comentan, pues me da esa oportunidad de poder precisar esto. Así que viene un tiempo preciso. Cuando nosotros estamos declarando la voluntad de Dios, la respuesta es inminente. La palabra inminente, que algo está por suceder, que algo viene, que algo en cualquier momento va a ocurrir. Entonces ahí es donde yo estoy expectante. Yo nada más estoy viendo, como les decía la historia del niño, ¿no? De los dos niños, que los papás los quisieron animar, ¿recuerdan? A uno de ellos que era muy negativo y el otro positivo. Y bueno, pues al negativo le regalaron una bicicleta y pues el niño empezó a decir, no, pero es que una bicicleta, mis amigos se van a burlar de mí, ¿qué tal si me caigo y me lastimo el brazo? Y en cambio al niño positivo le regalan popó de caballo y cuando ve la popó el niño empieza a decir, ¿dónde está mi pony? ¿Dónde está mi pony? Y ese niño positivo estaba expectante diciendo, ¿dónde está mi pony? Él no. Muy bien, elige vivir con Hola, fe. hola. Ah, Ajá, adelante, aprovechando, David. pastor. Sí, Sí, yo tengo una pregunta. sí, Ahorita dijiste algo que es como esta cuestión de saber que algo está como por pasar, ¿no? O sea, como que tienes esa seguridad de que algo puede pasar. Eso, eh, bueno, entendemos que cuando estamos conectados con el Espíritu Santo te da como esa capacidad de entender el corazón de Dios, ¿no? Pero realmente sí es como, sí puede pasar que tengas ese sentimiento de que algo está como a la vuelta de la esquina a punto de suceder. No sé si me sí, explico. sí, sí, perfectamente, David. Sí, exactamente. Es lo que a eso los quiero llevar yo, a que ustedes estén viviendo en esa expectación y con la seguridad de que va a suceder, porque estamos decretando la voluntad de Dios. Y como vimos ahorita en el caso de Daniel, él oró sobre la voluntad de Dios, sobre algo escrito y declarado por el profeta Jeremías, porque él sabía que eso era lo que Dios lo tenía claro y entendió el corazón de Dios, que aunque el pueblo de Israel le dio motivos para abandonarlos y para dejar de protegerlos de sus enemigos y por eso fueron derrotados por Babilonia y llevados cautivos, Dios, el corazón de Dios no era ese. Esa no era la voluntad de Dios. Eso sucedió como consecuencia de que Israel quebrantó el pacto. Como hemos enseñado, muchos cristianos creen que todo lo que sucede es la voluntad de Dios y que lo malo que le sucede es porque Dios lo permite. Dios no permite. Es que en realidad puede ser el resultado y la consecuencia de malas decisiones que hemos tomado. Por eso elige lo mejor es elegir correctamente, elegir bien, y eso es elegir vivir en la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver, David, y aquí nos vamos a afirmar para que efectivamente estemos decretando la voluntad de Dios y entendamos que al decretar la voluntad de Dios se va a producir una respuesta inminente. Mi plan, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es el Dios
que nos está hablando, nos está hablando en la palabra escrita en el logos, pero también nos está hablando proféticamente en el rema, o está hablando en lo íntimo de tu corazón. Recuerden nuestra capacitación, cómo oír la voz de Dios. Si usted, sería bueno ahorita nuevamente repasar esta capacitación para nuevamente afirmarnos claramente de cómo podemos entender y oír la voz de Dios hablar a nuestro corazón. Ok, entonces vamos a tomar este salmo, Salmo 118, 25. Oh Señor, sálvanos ahora, dice el salmista. Este Salmo 118 está padrísimo y dice, oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Observa, y cuando dice ahora, no es ahorita, como decimos en México. Que te dice, ¿no? Oye, ayúdame con esto ahí en la casa. Ahorita, ¿no? Así decimos, y ahorita es wow, no sabes qué es ahorita. Ahorita es en este instante, es mañana, más al rato, a la hora que yo quiera, ahorita. Aquí no, aquí es ahora. Oh Señor, fíjate cómo ora el salmista, oh Señor, sálvanos ahora. Te ruego Señor que nos hagas prosperar un día de estos, cuando quieras hacer tu voluntad. No, ahí dice, ahora. Él entendió que Dios lo que quiere hacer es ahora, es hoy. Entonces la palabra del hebreo es na y significa una incitación o una súplica. En ese sentido puede ser un pleonasmo porque dice ahora te ruego. Podría estar siendo repetitivo. Decir te ruego cuando en la palabra dice te ruego está diciendo ahora, en este momento. En este momento, tú necesitas que Dios haga algo en este momento, como decimos luego en México, es que era para ayer, oye. No, ahorita, no, eso era para ayer. Bueno, pues el Señor quiere hacer las cosas ahora, como lo hizo con la mujer que tocó el borde del manto, como lo hizo con Jairo. El Señor se quiere manifestar en este momento. Impresionante, ahí en Mateo 9:18 le dicen a Jairo, se acaba de morir. Y no es a ver si Dios quiere que resucite. Era ahora, era para ahora. Entonces, fíjate, está hablándonos de un sentido de urgencia, que las cosas sucedan en el presente y en el momento. Anteriormente, ahora vamos a ver esta escritura que nos servirá para dar respuesta a la pregunta que haces, David, que justo ese es el tema de esta noche. Decretar la voluntad de Dios produce respuesta inminente, ahora. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:17. La oración eficaz se traduce del griego energeo. La oración eficaz del justo, observa, del justo. Nos está diciendo que si nosotros estamos viviendo en verdadera identidad, en la gracia de Dios, entenderemos que ya no somos pecadores. Eso era antes de llegar a Cristo y nacer de nuevo. Ya no somos pecadores, fuimos pecadores. Ahora somos justos. Ya no somos injustos. Los pecadores son injustos. Los hijos de Dios son justos. Dios no tiene hijos pecadores. Dios solamente puede tener hijos justos. Los hijos pecadores no existen. O eres pecador o eres hijo. Sabemos que al nacer de nuevo, llegamos a ser hijos y dejamos de ser pecadores. Entonces aquí la condición para orar eficazmente es ser justos. Así que Elías dice era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Nos está diciendo en la historia de Elías que era un hombre como nosotros, con las mismas limitaciones, que podía enojarse. Elías era un hombre enojón, pero con pasiones como las nuestras, podías sentir temor, pero dice que a pesar de que él estaba en esa condición, oró fervientemente. Observa aquí qué interesante cómo la palabra nos dice que aunque tú te puedas sentir limitado por tu condición, tú puedes elegir en realidad vivir con identidad de reino y hacer que tu alma esté gobernada por el amor de Dios y la verdad de Dios y entonces ya no esté sujeto a pasiones. O sea, era un hombre condicionado, pero no vivió condicionado como nosotros. Entonces, no aceptes vivir limitado por tu condición emocional. Si hay personas que han recibido algún diagnóstico de algún psicólogo, no te limites y digas, es que yo tengo este diagnóstico, porque en realidad sabemos que cuando
estamos viviendo la vida espiritual, somos libres para poder disfrutar de la alegría, del gozo y de la paz que Dios nos da. Así que dice Santiago, lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Observa cómo esta es la historia del profeta Elías, que él viene a Israel en un tiempo en que Israel estaba en una terrible decadencia moral y espiritual. Observa cómo Elías fue el cauce para que viniera la lluvia. Él fue el cauce, el medio a través del cual Dios quería traer la lluvia sobre el pueblo de Israel, sí, pero no lo hizo aparte de Elías, ni sin Elías, ni por encima de Elías. Él llamó a Elías a cumplir con una misión en ese tiempo de decadencia moral y espiritual en Israel. Necesitaba un cauce. Él era un profeta. Y un profeta se refiere a eso, alguien llamado para hacer un cauce por donde va a ir el viento de Dios, el río de Dios, y se va a manifestar. Entonces, ese cauce hace que ese aire invisible se haga visible, porque en esa profecía que yo les compartí, que recibimos, Dios nos decía cómo el Espíritu estaba soplando cuando nos habla, cuando está hablando de ser usados para ir a personas influyentes aquí en Querétaro. Él me dio esta palabra y me dijo, estarán siendo usados porque yo veo como un viento recio del Espíritu que prepara esos corazones y ustedes estarán yendo y teniendo gracia dada de parte de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, que estarán hablando con esas personas vendrán a los pies del Señor y estarán caminando en una obediencia a la palabra, dice el Señor, Sergio. Entonces aquí vemos un viento recio. Necesitamos ser quien abra, nosotros somos quien abre o Dios encuentra en nosotros una ventana a través de la cual entra el viento. Así como tú abres tu ventana y entra el aire, así nosotros somos ese cauce como su iglesia, y por eso aquí tenemos un llamado como iglesia profética, porque a través de lo que nosotros declaramos y decretamos, las cosas van a suceder. ¿Recuerdan? Yo les comentaba cómo cuando nosotros llegamos a Querétaro, aquí era conocido como Quebrétaro, la ciudad, porque los negocios quebraban, la gente no encontraba trabajo, llegaba y al poco tiempo se iba. Y entonces empezamos nosotros a orar en este primer año proféticamente, hicimos intercesión profética y esto fue algo que le cortamos la cabeza a Goliat aquí en Querétaro. Aquí hay una potestad que Goliat significa exilio y lo que hacía esta potestad es que hacía que la gente no permaneciera, la gente sentía una lucha en los negocios, en su familia. Tuvimos matrimonios que nos decían, nunca habíamos tenido tantos conflictos como cuando llegamos a Querétaro. Había una potestad queriendo dividir y lastimar para que la gente se fuera. Esa potestad no quería que llegara más gente y que llegara a la iglesia. Nosotros mismos, la noche que llegamos, Erika les puede dar el testimonio de cómo ella tuvo una manifestación ahí, un ataque demoníaco, y ese demonio le decía, no voy a dejar que ustedes entren, porque esa era la potestad. Bueno, nosotros le cortamos la cabeza y cambió la situación de Querétaro, y véanlo, desde entonces a la fecha, Querétaro se ha convertido en un polo de crecimiento económico, teniendo los primeros lugares de progreso económico, industrial, comercial. Entonces, eso es porque nosotros somos un cauce a través del cual Dios se quiere manifestar. Aquí este es una de mis versículos favoritos porque aquí se puede ver cómo pues Dios delega la autoridad en hombres tan imperfectos como nosotros. Y a mí me parece maravilloso poder entender y poder meternos en esta visión de reino, donde las cosas suceden porque dice la oración eficaz. O sea, no está hablando solo de orar, sino de orar eficazmente. Entonces, y algo que pues hemos estado hablando y de lo que estamos compartiendo constantemente y últimamente mucho es sobre un tipo de oración
que habla de estar sentados a la mesa con Jesús, de estar en estas conversaciones como lo hizo Moisés, como lo hizo Elías, donde podían conversar con Dios y podían aún, como lo hizo se me olvidó bueno, que pudo detener situaciones en esa conversación con Dios, ¿no? De Sodoma y Gomorra y cómo estas conversaciones con Dios son oraciones eficaces, cómo la oración lo hemos relegado a algo religioso o a un modo de vivir religiosamente, pero no estamos entendiendo la oración eficaz. Y la oración eficaz no es una oración que grite mucho o que se sepa muchos versículos, sino es una oración que conoce íntimamente el corazón de Dios Así y es. que llega a lo profundo de sus pensamientos. Entonces Elías sabía cuál era el corazón de Dios, conocía la profundidad del corazón de Dios. Y eso solo sucede cuando tenemos conversaciones y nos sentamos a la mesa con Jesús. O sea, eso no ocurre en otro lugar, en otro espacio. Eso ocurre en nuestro conocimiento personal, profundo e íntimo de su presencia. Y esto no es una acción religiosa, sino es un acto de sentarnos, de conocernos, de abrazar el corazón de Dios. Y por eso habla de la oración eficaz y luego está hablando de Elías, cómo pudo hacer algo tan insólito, tan impresionante. Y la palabra dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Así es. Entonces, la oración eficaz no consiste en ser perfectos, Así es. porque nadie lo somos. No consiste en recitar muchos versículos de la Biblia, sino saber quién tiene el poder para hacer las cosas. Y aún cerrar los cielos, abrir los cielos para que llueva, es algo impresionante. Nosotros hemos visto, y creo que todos aquí tenemos testimonios de milagros tremendos, pero es porque estamos seguros en el Dios en el que estamos creyendo. Creo que eso es lo que hace eficaz la oración. Por eso decías hace un rato que la oración en sí no es la que tiene poder, sino la fe en el Dios que hace posibles todas las cosas. Bien, gracias, Eri. Excelente. Muy bien. Para ir entrando a la conclusión, vamos a ver aquí. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que dice que es mejor que el fuerte, el que no se enoja de inmediato, no reacciona con enojo, con molestia a una situación. Entonces aquí estamos viendo la importancia entonces de nosotros vivir en el espíritu, ser llenos del espíritu constantemente, como ya vimos, para dejar de ser yo, para dejar de vivir en el ego, en el yo, en la carne, como dice la palabra, y entonces poder estar en la capacidad de vivir por fe. Entonces dice que es mejor el que tiene gobierno de su alma, el que no permite que sus emociones se enseñoreen, el que no es movido por emociones de una forma carnal, por el enojo, la amargura, la depresión, la ansiedad, el menosprecio, sino es mejor el que se enseñorea de su alma, porque eso nos da la capacidad, ahora sí, de decretar la voluntad de Dios con fe para que eso produzca una respuesta inminente. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu. En realidad, la traducción de la palabra espíritu se refiere al alma, no en sí al espíritu, sino al alma. El que gobierna el alma, el que tiene autoridad sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, es mejor que el que toma una ciudad. Entonces nos está hablando aquí, por eso dice que muy bien el comentario de Erika, que efectivamente Elías estaba sujeto a estas pasiones, era débil en su condición humana como nosotros, pero simplemente él creyó y fue obediente al Señor. Fue obediente es que él tuvo la fe para creer que lo que Dios le estaba llamando a hacer, eh, eh, él podía hacerlo, porque esto que él hizo fue algo tremendo, cerrar el cielo 3 años y medio y luego volver a abrirlo orando.
Pues es algo impresionante. Entonces veíamos en Job 22:27 cómo dice, orarás y él te escuchará y tú cumplirás cuanto le hayas prometido. Todo lo que decretes se cumplirá. Y la luz del cielo iluminará tu camino delante de ti. Observen, todo lo que decretes se cumplirá. Si tú estás decretando la voluntad de Dios sobre tu vida, en lo que tú estás viviendo, la luz del cielo se va a iluminar. Es a través de ti que Dios se va a manifestar, a través de tu fe. Si te atacan y te derriban, sabrás que hay uno que te volverá a levantar. Sí, él salvará al humilde y aun a los pecadores ayudará mediante sus manos puras. Entonces, en el caso del profeta Elías, la pregunta es cómo vino la respuesta inminente. ¿Cómo vino la respuesta inminente en el caso del profeta Elías? Bueno, yo te voy a pedir que leas esta semana y lo vamos a poner como meta de la semana, esta interesante historia del profeta Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 17 y 18. Y vamos a ver algo interesante o algo impresionante aquí, porque vamos a ver que la razón por la cual Dios llamó a Elías, dice que él era tisbita de Galaad y que no se sabe nada de él, no se dice quiénes eran sus padres, cuál era su trasfondo, de dónde, es decir, nada se sabe, lo único que se sabe es que Dios lo llamó y eso es lo que Dios quiere que observemos. Lo único que importa es que Dios, cuando Él escoge y llama a alguien para que sea un cauce a través del cual Él se pueda manifestar, es lo único que importa, encontrar a alguien que conoce el corazón de Dios, como nos decía Erika, conoce el corazón de Dios y por tanto sabe lo que Dios le gusta, lo que le agrada, lo que piensa, lo que siente. Y entonces, cuando eso es así, entonces Dios puede manifestarse a través de nosotros y somos confiables, porque realmente sabemos quién es Dios en nuestra vida. Así que lo interesante es que Él venía. Debido a que Israel se había vuelto a los ídolos, estaba Jezabel teniendo en realidad la influencia sobre el reino de Israel y sobre el rey Acab, y como sabemos, pues ella era una bruja, una satánica, tenía 250 sacerdotes de Baal y tenía otros 200, tenía un ejército de sacerdotes satánicos que tenían en tinieblas el reino de Israel, la tierra de Israel. Entonces Elías tenía que venir para hacer que el pueblo de Israel volviera nuevamente al Señor, porque el pueblo de Israel estaba dividido. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel estaba dividido y cómo estaban claudicando en medio de dos pensamientos, Baal y el Señor, el verdadero Dios. Así que la misión de Elías era detener la lluvia, cerrar el cielo, porque ellos adoraban al dios Baal, que era el dios del clima, y que se supone que ese dios en el que ellos confiaban debería de resolver la situación. Entonces, por 3 años y medio, estos sacerdotes satánicos estuvieron apasionadamente, activamente y enérgicamente orando, porque eso te digo que la oración en sí no tiene poder. Lo que tiene poder es nuestra fe cuando nosotros oramos, pero la gente habla o sea, no me refiero a los cristianos, sino todo tipo de personas creen que están orando cuando no están poniendo su confianza realmente en el Dios verdadero. Así que Baal, pues estaba quedando en ridículo porque por 3 años y medio no llovió y nada parecía cambiar, las cosas estaban terribles. Entonces, Elías tenía que venir para arreglar y restaurar el altar, porque aquí lo único que podía hacer que las cosas cambiaran es que alguien intercediera por la nación. Se necesitaba un profeta que viniera a interceder por la nación y que los llamara a volverse a Dios o a arrepentirse y abandonar a los ídolos para volverse al Dios verdadero con el que tenían un pacto. Entonces esta historia en esto consiste, en que Elías desafía a los sacerdotes de Jezabel para demostrar quién es el verdadero Dios, y entonces él pone un reto y él eh, propone que se levanten altares para ver quién es el verdadero Dios, y como sabemos en la historia, pues él arregla el altar, lo cual quiere decir que el altar había sido abandonado, y eso quiere decir que un altar abandonado
es decir, un altar que alguna vez existió y que estaba abandonado, eh, significa que el pueblo de Israel ya no estaba manteniendo una relación de pacto con Dios, porque ellos no estaban ofreciendo sacrificios por los cuales el pueblo de Israel pudiera reconciliarse con Dios y pudiera ser perdonado y expiado de sus pecados. Eso nos habla de que ellos habían abandonado a Dios. Entonces, lo que ocurrió con el altar nos habla de cómo era necesario y la única forma posible de poder reconciliarse con Dios es a través de un sacrificio. Entonces, este altar representa a Jesús en la cruz del Calvario, cómo solamente a través de Jesús podemos reconciliarnos con Dios y podemos ser perdonados y podemos, por tanto, vivir en intimidad y en una relación personal con Dios. Así que Elías lo que hizo fue, al hacer este desafío y ver quién era el verdadero Dios, lo que él estaba haciendo en realidad era interceder y era que el pueblo de Israel se diera cuenta que necesitaban de ese sacrificio para reconciliarse con Dios y que ellos estaban ahora sufriendo las consecuencias de su idolatría porque el Dios en el que estaban confiando no era capaz de hacer llover, no era capaz de hacer llover. Así que en Primero de Reyes 18:21, eso es lo que les dice: ¿hasta cuándo claudicarán para seguirle, para seguir al Baal y estar con Dios? Y la palabra claudicar se refiere a alguien que cojea, que salta, que danza. Estaba hablando de la tibieza y cómo el pueblo de Israel estaba dividido. Esta palabra se usa de cómo los pajaritos pueden saltar de rama en rama sin quedarse en una rama. Entonces, lo que vemos aquí es que el pueblo de Israel se quedó callado, no respondió palabra. Entonces eso habla de que ellos no tenían una objeción, que hacer a lo que les dijo Elías, pero tampoco estaban arrepintiéndose, de que no había en ellos valentía para defender lo que creían, pero tampoco cambiar su forma de pensar al adorar ídolos. Y que también estaban dispuestos a vivir en una baja convicción que no podía ser examinada. Ellos no tenían la convicción suficiente para volverse a Dios y adorar los ídolos. Entonces aquí podemos ver que esta es la incapacidad en que nosotros estábamos y muchas personas cerca de nosotros están, que no pueden, no quieren dar ese paso. Familia que probablemente tú tengas, que está ahí claudicando y que en realidad no está dando ese paso para poder volverse a Dios. Entonces, aquí vemos que este altar representa entonces a Jesús en la cruz del Calvario para romper esa opresión y para que la gente pueda abrir sus ojos y pueda conocer a Dios, pueda conocer al Señor. El Señor Jesús declara en el Evangelio de Juan capítulo 20, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces lo que la gente necesita es conocer a Dios y para eso necesitamos nosotros ser como Elías, hacer como Elías hizo, un trabajo de intercesión que haga que el fuego baje del cielo, la presencia de Dios venga consumiendo, venga cubriendo a la gente, a pesar de que la gente se siente indigna, se siente pecadora o se siente sucia. Nosotros podemos interceder para que la presencia de Dios no les incomode, sino que esa luz del fuego abra sus ojos y les haga ver que la salvación les ha sido dada por medio de Jesús. Así que aquí vemos cómo estos sacerdotes de Baal, pues hicieron un sacrificio personal, ellos serían sus cuerpos, pensando en que si el sacrificio que habían hecho no era suficiente, quizás Baal se compadecería de ellos al ver que se estaban haciendo sangrar, cortándose el cuerpo para provocar la misericordia o la lástima del dios Baal. Pero ni siquiera eso les funcionó. Eso representa la religiosidad, una religión falsa, que a pesar de la sinceridad y la devoción que las personas puedan tener, si no es al Dios verdadero al que adoran y sirven, es inútil todo lo que hagan de manera religiosa. Así que entonces, esta historia consiste en que finalmente Elías hizo que viniera fuego del cielo, y cuando vino ese fuego del cielo, lo cual es un fuego sobrenatural, porque el fuego nunca viene del cielo para abajo. El fuego, cuando tú enciendes un fuego, va hacia arriba, no hacia abajo. Entonces fue un fuego sobrenatural porque era la presencia misma de Dios,
demostrando que él era Dios. Y por tanto, al venir sobre el altar y hacer ese sacrificio, estaba declarando el Señor que había perdonado a Israel por la intercesión del profeta Elías. Y una vez que esto había cambiado por causa del sacrificio que representa el sacrificio de Jesús, ahora la lluvia podría venir otra vez y los cielos podrían abrirse de nuevo. Entonces, sin embargo, lo que vamos a ver en la historia del profeta Elías es que lo que ocurrió ese día es que efectivamente el pueblo de Israel, dice la palabra que dice que ellos se volvieron a Dios y declararon, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y dice que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta quién era el verdadero Dios. Pero lamentablemente, lo que esto produjo fue una persuasión momentánea. No hubo un reavivamiento genuino por causa de esto. El pueblo fue persuadido de una forma decisiva, pero no hubo un cambio duradero. Sin embargo, a pesar de esto es lo sorprendente de la historia del profeta Elías, que aunque el pueblo de Israel se volvió solo de manera momentánea, sin embargo, como Dios es tan bueno y tiene tanta misericordia, sabiendo que así iba a ser, sin embargo, Dios hizo todo lo que él tenía que hacer a través del profeta Elías para buscar nuevamente recuperar el corazón de su pueblo. Qué maravilloso es Dios. Vemos aquí a Elías entonces actuando como un embajador de parte de Dios, suplicándole a Israel, pero ahora veremos a Elías actuando como un intercesor, suplicando a Dios por causa de Israel. Primero suplicó a Israel que se volviera a Dios y ahora lo veremos suplicando a Dios por causa de Israel para hacer que vuelva a llover otra vez. Dios sabía que el cambio no sería duradero. Esto le causó depresión a Elías porque después de esto él se desanimó muchísimo diciendo, ¿cómo es posible que después de esto, que el pueblo de Israel lo vio delante de sus ojos, cómo vino fuego del cielo y cómo hizo que el fuego consumiera ese altar y el sacrificio? ¿Cómo es posible que ellos no hayan permanecido fieles y hayan vuelto nuevamente a lo mismo? Así de paciente es Dios. Entonces, lo que vamos a ver entonces es la manera en que vino una respuesta inminente ante esto que había hecho Elías, una respuesta inminente, cómo sucedió, cómo vino la lluvia, una vez que hubo un sacrificio, ahora ya otra vez el cielo y la tierra estaban unidos y el cielo podría abrir su buen tesoro y hacer que la lluvia viniera otra vez, porque ya Dios les había advertido al pueblo de Israel que si ellos no obedecían sus mandamientos, las maldiciones vendrían sobre ellos. Y si tú ves la lista de maldiciones en Deuteronomio 29 y 30, vas a dar cuenta que hay más maldiciones que bendiciones. Y ellos estaban bajo el pacto de la ley. Dios les había dicho, si ustedes no cumplen con la ley y no obedecen los mandamientos, vendrán maldiciones. Pero a la par de la ley había un tabernáculo de reunión, había un lugar, un altar para hacer sacrificios, con lo cual Dios decía, esta es la vida que me agrada, pero como yo sé que ustedes son incapaces de cumplir con lo que yo les digo, aquí está un altar para que ofrezcan sacrificio por causa de sus pecados. Y como sabemos, esas leyes de sacrificios representan el sacrificio de Jesús. Entonces ahora en esta parte concluyendo, vamos a ver cómo vino la respuesta, esta respuesta inminente una vez que ocurrió este sacrificio y el cielo fue unido a la tierra y hubo una reconciliación con Israel, cómo Dios de esta forma proveyó para que hubiera una expiación del pecado de Israel y ellos pudieran nuevamente ser dignos de que la presencia de Dios se manifestara y que volviera a llover en la tierra. Vamos a ver que la evidencia de esta respuesta ocurrió de una manera pequeña, pero comenzando con esta pequeña evidencia, Dios hizo una obra poderosa. Aquí cuando vino entonces el momento en que el fuego, dice, entonces cayó fuego. Aquí está. Entonces cayó fuego del Señor, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo. Imagínense qué impresionante. Y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Todavía Elías la puso más difícil y dio la orden para que llenaran de agua el altar.
y dice cómo se consumió el agua, de cómo cayó el fuego. Verso 39, viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces aquí ordena Elías la ejecución de los profetas satánicos de Baal. Y entonces observen aquí desde el verso 41 en esta parte de cierre. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una grande lluvia. Observa qué interesante, cómo él oyó el ruido de una grande lluvia. ¿Cómo esto puede suceder? ¿Cómo cuando decretamos la voluntad de Dios, cómo puede sernos mostrado por anticipado lo que va a suceder? Es decir, quiero que observen esto. Dios ya no tenía razón para tener los cielos cerrados. La voluntad de Dios era efectivamente que el pueblo de Israel se arrepintiera y se volviera y por tanto se reconciliara a través del sacrificio. Esa era su voluntad. No se trataba de cerrar el cielo y de que hubiera hambre. Se trataba de que el pueblo de Israel otra vez se conectara con Dios. Una vez que eso sucedió, observa cómo la voluntad de Dios sí era, desde luego, traer lluvia y hacer que lloviera. Entonces, si Dios quería que lloviera, ¿cómo iba a ocurrir que lloviera? ¿Cómo se iba a hacer la voluntad de Dios? ¿Importaría o no lo que Elías hiciera o lo que Elías dijera? ¿Sería importante o no? Dios actuaría sin Elías, aparte de Elías o por encima de Elías. De ninguna manera. Dios siempre hace lo que quiere, pero a través de ti, a través de tu fe que hace todo posible. Así que le dice acá, se oye el ruido de una grande lluvia. La razón es porque iba a llover de tal manera que era peligroso quedarse ahí. Iba a haber una terrible inundación en el Monte Carmelo. Era necesario bajar lo antes posible porque había peligro por causa de la lluvia. Por eso le dice al rey, sube a comer y a beber. Fíjate, todavía a Dios le importa un rey tan pusilánime como acá. De verdad era para despedirlo. Pero mira cómo es Dios de paciente y de bueno. Y dice, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Observen ahí, observen. Qué interesante. Elías quería saber al momento que él estaba orando si estaba viendo alguna respuesta. Él no dijo, pues vámonos a la casa y hay un día de estos que Dios haga que llueva si es su voluntad. Todavía sí oras, si es su voluntad, pues era su voluntad. Entonces no dudes. Si es su voluntad, no dudes. Como ya vimos, si tú tienes claro el corazón de Dios y conoces el corazón de Dios y tienes clara su voluntad, ya no hay razón para dudar. Si sigues dudando es porque no has renovado tu entendimiento, no estás entendiendo la gracia, no has acabado de conocer el corazón de Dios. Y eso puede ser más importante en todo caso que haya una respuesta. Una vez que conocemos el corazón de Dios, entonces todo sucede. Por eso Elías no dudó, él tenía el corazón de Dios muy claro, él sabía para qué Dios lo había llamado y lo que tenía que hacer. Él sabía que así como cerró el cielo, ahora lo tenía que abrir. Él tendría que orar y por su palabra, dijo él, le dijo al rey Acab, así como por mi palabra cerré el cielo, por mi palabra haré que vuelva a llover. Fíjate qué tremendo, cómo Dios nos da tanta autoridad y cómo Dios dice, el Señor Jesús lo declaró en Mateo capítulo 16, 17 al 19, cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino, le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates y desates en la tierra será atado y desatado en el cielo. Ahí está. Las llaves del reino están en nuestras manos. Nosotros abrimos o cerramos el reino. Nosotros detenemos o hacemos que opere la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Esto es lo que le ha faltado a la iglesia. Y por eso estamos rompiendo paradigmas de lo que hemos sido enseñados y hemos entendido de manera tan tradicional, que no somos una iglesia influyente y poderosa que haga que las cosas cambien, porque no hemos entendido este principio. Así que le dice Elías, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y sucedió que a la séptima vez, él dijo, yo veo como una pequeña nube.
como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano del Señor fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Estamos llegando a la conclusión y quiero entonces que tú observes qué interesante. Quiero que observes en conclusión cómo Dios quería que lloviera, ya se había reconciliado a través del sacrificio, pero era necesario que así como Elías cerró el cielo, lo volviera a abrir. Nada sucedería si Elías no oraba. Dios no va a hacerlo por encima, ni si nosotros, ni aparte de nosotros. Dios lo va a hacer solamente a través de nosotros y a través de nuestra fe. Así que aquí podemos ver que Él se postra y aquí lo vemos suplicando a Dios, suplicando. ¿Por qué? Si esa era la voluntad de Dios, ¿por qué tendría que suplicar? Pues que Él lo tiene que hacer, ¿no? Ore yo o no ore, Él lo tiene que hacer. Y no, la verdad es que sí es necesario. Es necesario. Dios quiere que a través de nosotros, como un cauce, el viento invisible se vuelva visible. El viento que está soplando, que nadie percibe ni ve, a través de nosotros se hará visible. Que esa lluvia de bendición que Él viene trayendo para traer bienestar a la familia, a la situación económica, a la comunidad donde nosotros vivimos, es a través de nosotros. Así que, ¿qué vemos aquí? ¿Qué otra lección podemos tomar de la historia del ministerio del profeta Elías? Lo importante de persistir con nuestra fe. Esa es la conclusión importante. Esta es una oración persistente. Él no se detuvo a orar porque no había nada, no se veía nada, no se veía nada, pero él sabía que iba a llover, pero tendría que seguir orando hasta que las cosas sucedieran. Pero él se postra en una posición en que dicen los comentaristas que adoptaban las mujeres al momento de dar a luz. Entonces esto nos habla, lo que decía Baña, de cuando yo soy sembrado por una palabra y voy a dar fruto, esto es dar a luz. Cuando yo estoy recibiendo algo y lo creo, porque esa es la voluntad de Dios, no me voy a mover de ahí, mi fe se va a volver persistente, no me voy a detener, no voy a seguir creyendo y voy a seguir adelante porque sé que es la voluntad de Dios y aunque aparentemente no se vea nada o aún las cosas vayan totalmente opuestas a lo que Dios dijo que iba a suceder, yo estoy creyendo que Dios va a hacer que las cosas sucedan así como lo dijo. Así que ya aquí es nuestra responsabilidad. Y aquí te quiero animar a que te afirmes, porque ya no se trata de que Dios responda o no responda, ya Dios respondió. Aquí se trata de que tú lo creas y que tú persistas y que tú te mantengas firme y sigas creyendo hasta que finalmente esto suceda. Así que por esa razón podemos estar expectantes, porque este es un Dios que si esperamos en Él y estamos expectantes, contestará y hará que las cosas sucedan rápidamente. Esa pequeña nube fue el resultado de un deseo ardiente. Cuando yo deseo algo con todo mi corazón y es como un fuego y yo empiezo a orar de esa manera, entonces mi fe va a hacer que las cosas sucedan. Observa, para ir cerrando aquí ahora, tu fe es la clave para que haya una respuesta inminente. ¿Oyeron? Tu fe es lo que determina que eso suceda ahora, que se manifieste. ¿Ok? Y aún tú puedes señalar un límite de tiempo y puedes orar, Señor, esta semana, en este día. Yo he orado diciéndole al Señor, en este momento, Señor, te pido que suceda y hemos encontrado testimonios de sanidad que en ese momento sucede. Yo creo que tenemos que definir también plazos en que queremos que el Señor se manifieste, así como dijo en 70 años, dijo 3 años y medio, así como Jairo, en ese momento él necesitaba que ocurriera la resurrección de su hija y volviera a la vida. Observa para terminar, cómo dice el Señor en Mateo 9:21 a la mujer que estaba sufriendo hemorragia, le dijo, tu fe, no dijo, Dios te ha salvado, no, tu fe, tu fe, tu fe. Tu fe es la que te va a salvar.
Ya Dios lo hizo, pero es tu fe la que va a hacer que eso se manifieste. Le dijo, tu fe te ha salvado. Mateo 9:28 le dice, conforme a tu fe se ha hecho. Les dijo a los ciegos, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí lo creemos. ¿Creen que puedo hacer esto? Sí lo creemos. Entonces, conforme a tu fe, conforme a tu fe. Tu fe es lo que hace que las cosas sucedan. Mateo 8:13 también dijo, como creíste, te sea hecho. Mateo 8:13. Mateo 8:13. Amén. Muy bien, pues vamos finalmente a orar para despedirnos esta noche y cerrar aquí la sesión. Gracias por esperar unos minutos más. Vamos entonces a terminar aquí orando en este mismo sentido. De acuerdo, yo te invito a que levantes tu petición en estos momentos. ¿Sí? En el nombre de Jesús, Padre, en estos momentos, Señor, eh, venimos levantándonos con la autoridad que tú nos has dado para gobernar en medio de toda circunstancia, con influencia sobrenatural. Venimos hoy decretando, Señor, en esta semana, activamos nuestra fe decretando tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Así es, Padre, en el nombre de Jesús, declaro ahora que tú estás siendo fortalecido en tu fe para que sigas creyendo en lo cual has esperado, por lo cual has clamado y le has pedido al Señor. Y hoy estoy, Señor, toda confusión que haya para quienes dudan, porque no tienen claro si es tu voluntad o no bendecirlos o dar respuesta en la forma en que te lo han pedido. Yo hoy estoy declarando que toda confusión se quita y tu palabra viene ahora alumbrando nuestros ojos. Hoy decreto sobre de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu mente está siendo renovada para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hoy declaro esta libertad, declaro y oro para que tus ojos sean alumbrados y te afirmes y tengas clara la voluntad de Dios para tu vida en cada situación específica en la que tú estás viviendo, o en el área financiera, o en relación a tu familia, en relación a cualquier cosa que tú haces o estás emprendiendo. Hoy estamos declarando, Señor, y nos afirmamos en tu voluntad. Así que llévanos a meternos a tu palabra, Señor, a familiarizarnos, a leer tu palabra constantemente y entender con claridad y conocer tu corazón, lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, lo que tú quieres, lo que tú sientes. Así es, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque al declarar tu voluntad, la respuesta es inminente. Estamos expectantes, Señor, que de esta manera las cosas están por suceder en cualquier momento. No sabemos cómo van a suceder, pero tenemos la seguridad que la respuesta va a manifestarse y que las cosas van a suceder como tú lo has dicho en el nombre de Jesús. Está hecho. Amén y amén. Muy bien, pues pueden despedirse. Que pasen buenas noches y seguimos en contacto. Dios me los bendiga.